Rosa Mayorga, ella representa a Gracias, la provincia de señora Tungurahua. presidenta encargada de esta sesión. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras asambleístas, por supuesto a la gente que está pendiente también de esta sesión en un debate importante, que lo tenemos ya por prácticamente, esta es la tercera jornada del mismo, y evidentemente lo tenemos que hacer con la mayor de las responsabilidades. La gente, el pueblo ecuatoriano está esperando una respuesta de esta Asamblea Nacional. Y no quisiera empezar esta intervención sin primero reconocer, saludar, agradecer ese trabajo y esa entrega, ese servicio, ese don de servicio que han tenido todos los voluntarios, las voluntarias, médicos, socorristas, personal de salud, la ciudadanía organizada en general, estudiantes, todos aquellos que estuvieron durante los días de paralización asistiendo, ayudando a todas las víctimas de la represión en estas protestas. Por supuesto, son personas que sin tener la obligación han estado ahí porque lo han sentido, porque ese es su sentir, porque ahí está la solidaridad. Lo que habla bien también del pueblo ecuatoriano en medio de una crisis que nos hace cuestionarnos muchísimas cosas. A ellos el saludo y el respaldo. Ya comienza también una serie de inventos, situaciones contrarias posiblemente a su propia seguridad, y de esto ya se están encargando también organismos de derechos humanos, porque no es posible que mientras ellos, de manera voluntaria incluso, han arriesgado su vida, estén personas infiltradas tratando de conocer quienes quizás han estado organizando esta serie de ayudas. Insisto, han sido personas que han estado ahí para atender a víctimas de esta protesta social. Así que a ellos también un saludo, y por supuesto a todas las familias de las víctimas en general, de un conflicto que debió haberse evitado, de un conflicto que debió haberse solucionado antes de que llegue al estallido al que finalmente llegó. Y creo que es necesario hacernos la pregunta de cómo es que llegamos hasta aquí, porque me parece que esa reflexión nos está faltando dejar aquí de manera muy clara. Y haber previsto esto y haber solucionado antes, evitado que lleguemos a esta situación, evidentemente era algo que el gobierno nacional lo tenía que haber hecho. Y solo recordemos algunas cosas, ¿no? Porque es muy fácil ver el síntoma y no el origen del problema. Y me parece que acá el Ecuador le está faltando eso, que todos tengamos la sensatez de mirar cuál ha sido el origen de todo esto y que ha ido abonando para tener ahora la situación que estamos aquí también intentando resolver. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Me parece que incluso tenemos que irnos hacia la campaña para las elecciones, especialmente la segunda vuelta, porque debemos recordar ahí a un candidato, ahora presidente, que se acercó a los distintos sectores sociales, se acercó a las mujeres, se acercó a los agricultores, se vistió de poncho, se acercó muchísimo a las comunidades indígenas, se acercó a los pescadores, es decir, se acercó a todo el escenario social. A los maestros de frente les decía, no se preocupen, en mi gobierno vamos a aumentarles el salario. Ya en el poder les dijo completamente lo contrario. Esta Asamblea Nacional aprueba una ley en donde incluso sí se prevé este incremento salarial a los maestros, pero el presidente de la República incumple nuevamente su palabra, porque eso lo hemos visto a lo largo de su mandato hasta este momento, ¿no es cierto? Y él pretende que no hayan razones para que la gente se moleste, para que la gente demande, para que la gente esté ahí y haya decidido salir a las calles pidiendo ser escuchadas después de que incluso ha incumplido con su propia palabra. Entre otras cosas, en el marco político, incluso al mismo Partido Social Cristiano les dio la espalda, después de con ellos haber llegado al poder. Luego les da la espalda, de ahí en adelante ya la decisión que el Partido Social Cristiano tenga para sostenerlo en el poder, pues es algo que el pueblo ecuatoriano lo tendrá que analizar, juzgar, cuestionar y pedir las cuentas necesarias a lo largo de la historia. Es increíble cómo el presidente Lasso pensó que hacer TikToks les iba a bastar para dirigir el gobierno. Nunca se dio cuenta que el manejo de lo público es tan delicado que si ese señor, que su gobierno, que si su personal está a la deriva, lamentablemente pone al país
a la deriva, y eso es sumamente grave, sumamente irresponsable, y ahora estamos mirando muestras de aquello. Lamentablemente acá no es cuestión de dar una orden y pensar que como en el mundo privado, probablemente en el mundo de la banca, le van a cumplir tal cual y prácticamente 1 más 1 es 2 y se acabó. En lo público, en el sector de lo público, la presencia del Estado tiene que ser una presencia responsable, con las prioridades claras, pero lamentablemente eso no hemos visto y me parece que ese es uno de los grandes elementos que ha abonado para llegar acá, a donde estamos. Entonces, señor presidente, usted no logró distinguir el haber dejado campaña y llegar a gobernar. Parece que seguía en campaña y hoy parece que sigue en campaña porque vemos ofertones de 10 centavos menos al precio de los combustibles y además como queriendo solucionar el problema, ofrecer un aceite más barato, un aceite popular, lo dijo, ¿no? Yo ya me he comenzado a pensar y a preguntar cuál será la calidad de ese producto. Con migajas no se resuelven los problemas estructurales de inequidad en este país. Siempre yo creo que se nos ha venido durante este tiempo la época de los 90. Y sí, me parece que hoy estamos viviendo en este año una situación muy similar a esa década, especialmente hacia finales de los 90, lo cual fue y seguirá siendo uno de los episodios más negros de la historia del Ecuador. Y las familias ecuatorianas lo pueden decir, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, siempre vamos a recordar una faceta horrorosa de los 90, donde teníamos que aguantar, sí, paralizaciones cada cierto tiempo de manera muy frecuente, donde tuvimos que ver con mucho dolor y vivir con mucho dolor la ola migratoria. Qué raro que nuevamente la migración en este periodo de gobierno haya ascendido nuevamente, esté siendo ese fantasma que alguna vez pensamos que ya se fue de nuestro país y regresó, porque muchas comunidades en mi provincia, en Tungurahua, lamentablemente han comenzado a mirar cómo se van en una suerte de migración riesgosa, porque no es una migración segura ni formal, es una migración riesgosa y hay muchas comunidades en donde su población ha salido en gran medida a buscar mejor destino en otros países, arriesgando su vida y qué sorpresa, justamente son personas que se dedicaban a la agricultura y que no han tenido respuestas y han tenido que salir del país. Entonces esa me parece que también es otro de los temas que tiene que ser pensado como parte de este gran conflicto social que estamos sintiendo. ¿Qué decir de la ausencia de medicinas? ¿Qué decir de la inseguridad, de la masacre en las cárceles? ¿Qué decir de esos 100 primeros minutos, me parece que era, en donde se iba a solucionar los problemas del país y mientras esperábamos que ese plan se ponga en marcha, comenzamos a sentir esta inseguridad, este miedo, este temor, una violencia extrema dentro y fuera de las cárceles, además de, y aquí vimos incluso a una de nuestras compañeras tan valiente, ella también dejando su voz en firme, luchando contra una enfermedad catastrófica y sintiendo como lamentablemente está de abandonado el sistema público de salud, y eso no lo decimos nosotros solamente, lo dice mucha gente que está afectada con esta falta de políticas claras. Todo esto llevó a ¿qué? A que el Ecuador se manifieste en las calles. Sí, la convocatoria empieza con los sectores indígenas, pero luego se vuelve más bien una manifestación diversa de muchos sectores ahí presentes, de personas que han sido despedidas del sector de salud, por ejemplo, sin hasta ahora una respuesta de si esas partidas van a ser o no recuperadas. ¿Para qué? Para atender mejor a la gente. En sectores sumamente sensibles, la reducción del estado obeso, por eso también nos metieron en la cabeza, no atender a la gente en sus prioridades, y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo. Luego, comienzan como a caldearse un poco, el famoso diálogo que nunca se dio de manera equitativa, equilibrada, horizontal, porque el señor Pachala, justamente de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, mientras un día decía que están completamente abiertos al diálogo, justamente con uno de los líderes, en este caso el señor Leonidas Issa, en horas de la noche y madrugada es apresado. Primer acto completamente erróneo cuando debían haberse sentado ya a dialogar y ver en qué medida se podían ir cumpliendo o atendiendo
las demandas, en este caso de la CONAIE, pero que también están sintonizadas con las demandas del pueblo en general. Luego viene una represión brutal a los centros de paz, sin sentido alguno. Pasa lo que pasa con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pasa lo que pasa con la toma del arbolito, y le seguían diciendo el gobierno nacional al pueblo que esas son las condiciones para dialogar. Hoy vemos que ese diálogo, en este caso con Leonidas Issa, ya no va más. Vamos a ver con quién sí dialoga, porque además el gobierno, no solamente con un presidente ausente, sino que además ellos le dicen a la gente con quién dialogar y con quién no, cuando ellos tienen la obligación de dialogar con el pueblo ecuatoriano en general, más aún con quienes desde antes le han estado pidiendo, señor gobierno, tenemos que sentarnos a conversar, a dialogar, a ver a qué acuerdos llegamos, y el gobierno, una vez más, prácticamente les dice que no. Más Ecuador en el mundo, señor Guillermo Lasso, pero a través de noticias negativas, llenas de violencia, a través de hechos sumamente lamentables que han hecho perder incluso vidas humanas aquí en el Ecuador. Y es necesario también que pensemos en el futuro inmediato. ¿Es un gobierno que goza de absoluta legitimidad? No, me van a decir, sí, es que fue electo democráticamente, por supuesto, pero no se sostiene esa legitimidad solamente con el voto, se sostiene durante todo el periodo de mandato trabajando por y para la gente. Y esa legitimidad me parece que el gobierno nacional ya no la tiene, está sumamente cuestionado, y qué horroroso es tener, yo creo, ¿no? Ya en su pensamiento, no sé si hacen esa reflexión quienes todavía le siguen defendiendo al señor Lasso, tener que crear un enemigo, o más bien dicho, usar al mismo enemigo creado en el gobierno anterior para de esta manera poder sostenerme en el poder, porque resulta que no lo puedo hacer a través de obras, porque no hay, porque no existen. Eso debe ser bastante lamentable. Tener que sostener a alguien en el poder a costa de juzgar a otro, de criticar a otro, de buscar a ese enemigo creado, incluso con la ayuda de los medios de comunicación corporativos, debe ser terrible. En vez de defender mi gestión, porque tengo horas con las cuales defender. Ese no es el caso del gobierno nacional, y es parte del problema que teniendo en el... Finalmente, basta saber, basta conocer que seres como Yamil Maguad, como Lucio Gutiérrez, estén en contra de la posibilidad de un mecanismo constitucional como la muerte cruzada, y por lo tanto le estén dando su respaldo al señor Guillermo Lasso. Basta ese dato para saber que quienes ya hemos dicho estamos dispuestos a irnos a la casa, estemos del lado correcto de la historia de este país. Con eso me parece que también debemos tener muy clara cuál va a ser nuestra posición. Las tibiezas en este momento tan delicado para el país, no son pues la respuesta correcta, adecuada y firme que el pueblo ecuatoriano necesita. El pueblo sabrá juzgar a esta Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Mayorga. Tiene la palabra la